Lawson entonces es importante, ¿no? Dice que un nombre, ¿no?, se pasa de eslabón en eslabón y transmite así la referencia de hablante a hablante, ¿no? Eh, Esto es ventajoso para Kripke, ¿no? Que hay una cadena, pero lo que no le gusta es que dependamos del hablante, de estos puntos en los cuales la cadena se encuentra. El que dependamos de la fuente personificada de nuestro uso de tal o cual nombre, ¿no? Esto se rechaza, simplemente tenemos un nombre y podemos usarlo para referirnos a su objeto. ¿Cómo funciona Cicerón como tal? La cadena de comunicación que se ha establecido desde que se bautizó a Cicerón, como ese nombre, permite explicar que el nombre Cicerón funcione como el nombre de Cicerón, pero no se apoya esta cadena en lo que el hablante piensa, ¿no? No, no es lo que piensan los hablantes, es la cadena real en sí, lo que le importa a Kripke. Podemos hablar, por ejemplo, ahora del el bautismo inicial, ¿no?, y cuáles serían sus características. Es cuando el bautismo inicial es cuando un objeto puede nombrarse ostensivamente, ¿no? Una persona señala ese objeto y dice su nombre, ¿no? Dice, por ejemplo, Cicerón, ¿no? Eh, o también podemos hablar de una descripción, ¿no? Puede decir el que acusó a Catilina, ¿no? El que denunció a Catilina. Al pasar el nombre de eslabón en eslabón, el que recibe el nombre, ¿no? El que recibe el nombre lo recibe aprendiéndolo a usar con la misma referencia con la cual lo usó el hombre de quien la escuchó, ¿no? Si este se refiere al orador, entonces él también tendrá que referirse al orador. La cadena causal de comunicación es la transmisión de la referencia al idiolecto de los hablantes. Esta debe ser única y no dar lugar a ambigüedades. Con las condiciones de fijación y la transmisión vamos a continuar inmediatamente. Lo que Kripke quiere, más que proporcionar un conjunto de condiciones necesarias y suficientes que pudieran funcionar para un término como la referencia, es presentar una mejor forma de ver las cosas que las otras posturas. No parece ser verdad que una descripción designe un solo objeto. Lo que parece ocurrir es que nos referimos a un hombre determinado en virtud de nuestra conexión con otros hablantes en una comunidad, ¿no? Digamos que él busca referirse a Cicerón, pero esto lo hace gracias a otros hablantes que le han hablado sobre él, ¿no? Gracias a esta interacción que hay. Eh, no solamente basta señalar un objeto y decir que querré decir con A el objeto de allá. Nuestra referencia no depende de lo que nosotros pensamos, sino de otras personas en la comunidad, de la historia de cómo nos llegó ese nombre, ¿no? De la cadena que llega hasta efectivamente Cicerón. Es siguiendo esa historia como uno llega a la referencia. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes? La fijación de la referencia de un nombre está sometida al intercambio comunicacional entre las personas de una comunidad y la historia misma de esa comunidad. Pero estas pueden ser condiciones innecesarias, ciertamente, ¿no? Eh, Pudo no haber habido una sociedad, ¿no? Esto es contingente, ¿no? Recordemos lo que queremos decir con eso. Las condiciones necesarias y suficientes son difíciles de hallar. Esto depende de si hablamos de alguien famoso o un desconocido.
Newton, como el descubridor de la fuerza gravitacional, por ejemplo, parece ser una mentira. Eh, Aun cuando los educandos no hayan escuchado de él, ¿no? Jorge Smith, quien supuestamente ha logrado la cuadratura del círculo, según cierto profesor, no parece dar lugar a una creencia falsa en los educandos, aun cuando hay una cadena causal que llega hasta Smith, ¿no? La transmisión de la referencia parece tener condiciones insuficientes ligadas a la naturaleza conocida o desconocida de nuestro objeto a referir con el nombre en cuestión y a la cadena causal que conecta el objeto referido con el nombre usado. Aquí está mi vecino. Mi vecino está por acá, digamos. Y a través de esa cadena causal yo he agarrado el nombre de Smith. Sin embargo, el que descubrió, ¿no?, la cuadratura del círculo no parece ser una propiedad que satisfaga ningún objeto, ¿no? Sin embargo, no podemos decir que Smith no haya sido ese, porque el profesor así ha determinado la referencia, ¿no? Eso también nos recuerda que no todo conocimiento a priori tiene que ser necesario. Podemos pasar a algunos tipos de identidad. Las descripciones pueden utilizarse para hacer enunciados contingentes de identidad. Ejemplo, ¿no? Un personaje conocido en nuestra realidad es dueño de un canal de televisión, o gerente al menos, pero también es el pionero de los celulares, ¿no? Sin embargo, estas dos personas, o bueno, estas dos descripciones, como digamos el que maneja la televisión, ¿no? En este caso podemos ponerle un objeto acá. El que maneja la televisión y el otro como el descubridor de los celulares, ¿no? El pionero, mejor dicho, ¿no? Las descripciones son las mismas, ¿no? Y nos referimos a Genaro Delgado Parker, pero otro pudo ser el pionero, ciertamente, y otro el gerente. También hay identidad entre nombres. Las identidades establecidas por la ciencia como la luz o el calor, ¿no? Se tratan de identidades contingentes. Pero alguien puede decir que, por ejemplo, el dolor es un cierto estado material del cerebro. Es más plausible, sin embargo, hablar de una correlación. Las identidades contingentes podrían haber sido falsas, como estamos diciendo. Específicamente, en el caso de las identidades entre nombres, son otro tipo de identidad, ¿no? Las identificaciones teóricas características son identidades necesarias. El modo de necesidad de estos enunciados no es el mismo que el que existe entre la mente y el cerebro, reiteramos, ¿no? Entonces, acá hay una disputa, por ejemplo, entre señora Marcus y el mismo Quine. Según Marcus, las identidades nominales, entre nombres quiero decir, son verdades necesarias. Y los nombres son meras etiquetas, ¿no? O sea que éspero sea igual a fósforo es una verdad necesaria. Es una verdad necesaria.